Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Calix Martínez. Estamos en ICM, una nueva conciencia. Una vez más con ustedes para compartir con nuestros invitados e invitadas los temas que hacen titulares, que hacen portadas, comentar sobre ellos con distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintas opiniones, distintos enfoques, para poder indagar un poco mejor sobre lo que está ocurriendo a nivel nacional, regional e internacional. Como usted sabe, nosotros tratamos de conversar con las personas que acuden a nuestro estudio, que lo hacen vía remota, vía virtual, sobre los temas en los que ellos son expertos, sobre los que ellos son conocedores, y entablamos una amena conversación para informarle a usted los temas de actualidad, los temas que pueden convertirse en temas de importancia o que ya empiezan a adoptar la importancia que se requiere para que usted prevenga, para que usted actúe, para que usted se prepare. Y precisamente de eso vamos a hablar ahora para iniciar la semana. Tenemos con nosotros al doctor Kenneth Rodríguez. Él es especialista en epidemiología. ¿Por qué? Porque vemos con alarma, y si usted no se ha dado cuenta, yo le voy a dar la primera palabra al doctor Kenneth para que le cuente de qué nos ha alertado la Organización Panamericana de la Salud desde principio de año. Bienvenido, Kenneth, a Cuestión de Enfoques. Encantado de tenerte con nosotros. Licenciado, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden para compartir de una manera amena, como usted lo mencionó, el tema que hoy nos convoca. Y definitivamente hace aproximadamente a inicios de semana, la Organización Panamericana de la Salud ha hecho una manifestación de preocupación en relación al dengue, que como todos sabemos, o por lo menos la gente debería saber, es una enfermedad viral, es una enfermedad febril que es transmitida al ser humano por la picadura de un mosquito o un zancudo infectado de la especie Aedes aegypti o Aedes albopictus. Y esto se transmite al hombre a través de la picadura de este insecto. Y hay que recordar también que no se transmite de persona a persona, sino que se necesita un vector. Y esta enfermedad realmente ya son más de 40 años de estar en nuestro país. ¿Por qué la preocupación, Y doctor? la preocupación que tiene la Organización Panamericana de la Salud es por el aumento en el número de casos reportados en las Américas. Es decir, Todo el continente. Hasta este momento, hasta el momento de la emisión de esta observación, como para llamar la atención de los países para poder tener ya una campanada, se han presentado o se han reportado 3.5 millones de casos de personas infectadas por el dengue en las Américas. En el primer trimestre. En el primer trimestre. Esto representa prácticamente 3 veces más de lo que se presentó el año pasado. Es decir, un aumento desproporcionado. Se ha triplicado la cantidad de casos esperados. Es decir, se espera que al final del año haya un aumento de 3 veces más la cantidad de casos reportados en las Américas en relación al año pasado. El año pasado, o el 2023, solo se reportaron 4.5 millones de casos de enero a diciembre. Y en el primer trimestre ya llevamos 3.5 millones. Si ¿Por sigue qué ese ¿Por qué es preocupante? Preocupante por la cantidad de casos y que definitivamente las medidas de prevención posiblemente no han sido las más efectivas. Y entonces, por lo tanto, al haber mucho más casos, también hay que recordar que esta es una enfermedad que sí se puede manejar adecuadamente por el personal médico sanitario de los países, pero también es una enfermedad que si se descuida es mortal y produce una cantidad enorme de personas que pueden fallecer si los sistemas de salud se ven sobrepasados. Porque en la medida en que ya estamos proyectando, o la Organización Panamericana de la Salud proyecta que vamos a tener 3 veces más casos en el 2024 que en el 2023, esto tiene que poner o encender las luces de alerta en este momento
para no llegar a estar en una situación de epidemia generalizada en las Américas. Es decir, si lo refraseamos bien, el doctor Kenneth Rodríguez nos está diciendo que hay que ponernos alerta, que las autoridades, la población, toda la sociedad, no solo las autoridades de salud, también medios de comunicación, también organizaciones comunitarias, la ciudadanía, que este año pinta mal en términos del dengue, a menos que hagamos todo lo que está a nuestro alcance para contrarrestar con medidas preventivas que eviten que, por lo menos en el caso de Honduras, este pronóstico no se haga realidad. A ver, ¿desde hace cuánto convivimos los hondureños? Yo sé que ahorita viene una interesante explicación histórica del dengue, porque me lo dijo el doctor que lo iba a hacer, pero ¿desde hace cuánto convivimos los hondureños con el dengue? ¿No suena repetitivo que estemos hablando todos los años, aquí viene el dengue, aquí viene el dengue, aquí viene el dengue? Y ya deberíamos de saber cómo lidiar con él. Obviamente, la situación es que ya tenemos, como lo dije anteriormente, más de 40 años como país de convivir con el dengue. La primera infestación, es decir, que hubo en nuestro país data de 1968. Datada. O sea, dato. Y la primera gran epidemia de dengue que tuvimos fue allá por 1978. Entonces ya hemos pasado varios periodos de epidemia en nuestro país y esto ya debió dejarnos lecciones aprendidas como país. Como usted bien lo dijo, es una situación repetitiva y no solo con dengue, con otras enfermedades, como lo discutíamos, lo conversábamos, el tema de VIH y SIDA. Es un tema que se ha quedado en el olvido. El chikungunya. La Zika. La Zika. Es decir, son enfermedades que son diagnóstico diferencial, en el caso de Zika y chikungunya, para dengue. Entonces, por eso es sumamente importante que la población tenga la conciencia, especialmente el llamado es para los padres de familia, padres y madres de familia, porque los más afectados, pues, puede ser la población general, pero como lo dije, son niños menores de 5 años y adultos mayores, los cuales los extremos o los polos de la vida que necesitan de mucho cuidado. Por lo tanto, la conciencia hay que hacerlo en padres, madres de familia y cuidadores, porque definitivamente no es ético, no es humano que una persona en pleno siglo XXI muera por la picadura de un insecto. No debería ser aceptable. Ya en el tiempo en que estamos y con el avance de la medicina, nuestro sistema de salud, nuestros médicos, nuestras enfermeras, el personal sanitario, son personas que ya tienen suficiente capacitación. El apoyo laboratorial ya nos permite determinar si es dengue, si es Zika, si es chikungunya, qué tipo de dengue hay, si es dengue serotipo 1, 2, 3 y 4. Eso ya lo tenemos como país. Lo que no tenemos es la colaboración y la conciencia de la gente para poder llegar a tiempo, buscar ayuda a tiempo en los establecimientos de salud. Por un lado, eso es enfermedad, pero nos falta todavía mucha conciencia como población, como ciudadanía, y cambiar nuestros hábitos, procesos educativos, precisamente para el manejo de las condiciones que favorecen los criaderos de zancudo y que dificultan las medidas de prevención en nuestro país. Bueno, vamos a hablar disculpe usted que seamos reiterativos, vamos a hablar de aspectos que usted ha vuelto a escuchar cada año y que siempre hay que estar recordando, porque es el hábito de prevención el que va a hacer que nosotros podamos afrontar de mejor manera estas enfermedades. Estas enfermedades que son transmitidas por vectores y que son endémicas en algunas zonas del país por las condiciones climáticas, por el tipo de vegetación, por la precipitación, por una serie de factores. Somos un país tropical, somos un país que tiene que enfrentar una serie de retos con enfermedades. Hemos sabido también que ha habido un notorio incremento de casos de malaria, que eso ya se había superado. Pero Honduras ha tenido también, y esto hay que decirlo, históricamente un gran comportamiento en temas de prevención de enfermedades, en atención de
epidemias, en vacunación. Es decir, nuestro personal médico está desplegado alrededor de todo el país, pero se va a ver sobrepasado si la población no se involucra en la prevención. Bueno, y creo, licenciado Calix, que se nos fue un dato importante en relación a lo que es una epidemia, en el caso de lo que fue la epidemia a nivel nacional de COVID y lo que fue pandemia por sus características de que abarcó todo el globo terráqueo. De la que somos sobrevivientes, de la que, gracias a Dios y afortunadamente, y gracias al esfuerzo de los médicos, al esfuerzo de las familias, al esfuerzo y a las oraciones, a la parte espiritual, estamos aquí, estamos dialogando y somos sobrevivientes de esa epidemia nacional y esa pandemia a nivel global. Y nos hemos olvidado, no la mencionamos en estas enfermedades que prácticamente nos han dejado a nosotros, o nos deberían haber dejado como sociedad, una vasta experiencia para hacerle frente. Y la misma Organización Panamericana de la Salud ha mencionado que después de lo que ha pasado, los países todavía no siguen preparados para hacerle frente a otra situación similar a lo que pasó con COVID. Por lo tanto, creo que es importante la conciencia en el pueblo hondureño de lo que hablábamos, la prevención. Prevención es la clave. Es decir, ante cualquier situación de salud, lo más importante es la prevención. No enfermarse. No enfermarse, no enfermar, no tratar, o sea, no evitar que otras personas se enfermen por una irresponsabilidad nuestra, como lo dije anteriormente. El dengue no es una enfermedad transmisible de persona a persona, sino que tiene que ser transmitida por un vector. Por ejemplo, nadie le va a toser a usted y le va a transmitir el dengue. Correcto. Nadie lo va a contagiar de dengue por darle la mano. Correcto. No se va a contagiar por dengue porque está expuesto a excretas de una persona, a residuos de una persona. No se va a contagiar de dengue así. Estamos completamente claros. Es una enfermedad no transmisible, únicamente se transmite por la picadura del vector. Un vector que pica a una persona con dengue y después pica a una persona que no tiene dengue, ese vector tenga la plena seguridad que va a transmitir la infección. Ahora, Kenneth, en un barrio, en una casa, en una comunidad donde hay casos de dengue, las posibilidades de que personas se infecten de dengue aumentan precisamente por la presencia del vector. Interesante la acotación. Junto con este llamado de la Organización Panamericana de la Salud, precisamente, que nos está diciendo de que hay un aumento explosivo de casos de dengue en las Américas, donde Brasil, Paraguay y Argentina son los que llevan prácticamente el peso de la epidemia en este momento en las Américas, con un 92% y un 92% de casos y un 87% de los fallecidos están en estos países. Es bastante. Honduras no deja de ser también un país donde han explosionado los casos, y de eso vamos a hablar después para cerrar lo que usted acaba de comentar. La misma Organización Panamericana de la Salud, el mismo director, ha mencionado que el 80% de los criaderos de zancudo se encuentran en nuestros hogares o alrededor de nuestros hogares. Ajá. ¿Dónde en el hogar y dónde alrededor del hogar? Ok. ¿Qué significa esto? Generalmente, recuerde usted que esto, como usted lo mencionó también, es una enfermedad de países tropicales y subtropicales, que tiene mucho que ver con los cambios de clima, con las lluvias, con las altas temperaturas. Mire lo que está pasando con el bosque nuestro. Sin embargo, ¿dónde en el hogar? Bueno, tenemos la necesidad como hondureños de almacenar agua. Por la carencia de agua, por los racionamientos. Por los racionamientos, por los embalses que no están al máximo nivel, por la dificultad de distribución que no ha crecido, digamos, ahora ya no se llama SANAA, sino que se llama Unidad Municipal de Aguas. No han extendido sus redes, o las redes que tienen están dañadas, hay unas pérdidas enormes del vital líquido, las quemas
están provocando que las fuentes naturales de agua se estén prácticamente eliminando de la superficie y estas fuentes se están yendo al sustrato. Entonces va a ser mucho más difícil que la población, para poner un ejemplo, capitalina, aproximadamente más del 60% no recibe agua a través de una situación de distribución, una red de distribución. Entonces debe almacenarla en drones, en barriles, pailas, palanganas, baldes, y eso es normal, eso es algo que va a vivir, pero ¿qué es lo que debe entonces evitar la gente en el hogar si está almacenando agua? Perfecto, entonces eso es completamente normal y hay que entenderlo. Y el personal de salud y el personal sanitario que haga las campañas de control de vector, que es una medida de prevención, no puede llegar a una casa y decirle a una persona: bote el agua. Bote el agua, si le cuesta más que lo que nos cuesta a los que recibimos agua a través de las vías municipales, del agua que aparentemente potable. Entonces no podemos hacer eso. ¿Qué hay que hacer? La gente tiene que aprender a cuidar su agua, es decir, a tapar pilas, a tapar drones, a tapar baldes, a limpiar sus pilas semanalmente, si hay la oportunidad. Posteriormente, cuidar el jardín, donde estamos muy dados a tener mucha planta, mucha lata, vasijas, exacto, cuencos. Pero hay plantas que definitivamente las regamos y hacen charco. Hay que remover esa tierra para que pueda escurrir esa agua. Hay que evitar criaderos de zancudo. En el caso de un hogar, evitar latas, evitar botellas, neumáticos. Eso a nivel de vivienda. Pero ¿qué pasa? Y usted lo dijo perfectamente. Yo limpio mi casa. Pero el vecino no. Pero el vecino no. Entonces, no estoy haciendo absolutamente nada. A mí me llamó la atención un dato que dio el alcalde municipal de San Pedro Sula, el ingeniero Contreras, cuando se declaró la emergencia en la región metropolitana de San Pedro Sula, que creo que se suspendió ayer o antier, por cuestiones administrativas. Se suspendió el estado de emergencia en cuanto al dengue y él hablaba de que las cuadrillas municipales, junto con las de salud, habían ido casa por casa en barrios y colonias de San Pedro Sula y habían encontrado una positividad en las pilas y en las casas que visitaron del 40%. Cuando la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud habla de que una positividad aceptable es de un 5%. O sea, vamos a ver. 5% significa que de 10 casas, la mitad de una debería de tener casos. Si estamos hablando de 40%, es que de cada 10 casas, 4 tienen larvas, sí. Tienen mosquitos. Correcto. Las larvas van a eclosionar, lo que es la larva pero eso, y todo, pero eso es bastante, va a eclosionar. Pero eso es lo que dijo el señor alcalde. Encontraron positividades del 40%. Bueno, y eso es San Pedro Sula. Vamos a ir a una pausa porque mire lo que está diciendo el doctor Kenneth Rodríguez. Él es epidemiólogo, él es especialista en este tipo de enfermedades. Dice, lo que alarma a la OPS es que con los números que ya se están obteniendo en las Américas, y estamos hablando de países, Argentina, Brasil, Paraguay, grandes, con sistemas de salud mucho más robustos que el nuestro, ya están experimentando un triple aumento de casos. ¿Qué podemos hacer nosotros para no convertirnos en un titular, para no convertirnos en noticia, para que nuestro país contrarreste este pronóstico que sin duda alguna no es halagüeño? Vamos a hablar sobre eso con el doctor Kenneth Rodríguez al volver de unos mensajes acá, Cuestión de Enfoques. Estamos en ICN, una nueva conciencia, ya volvemos.
Seguimos en Cuestión de Enfoques hoy con el doctor Kenneth Rodríguez, epidemiólogo. No le quiero quitar la emoción de las últimas semanas. Recientemente, la semana pasada usted volvió de Semana Santa, vuelve ya posiblemente bronceado, quemado, endeudado, y ahora no le quiero quitar la alegría del rostro. Tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos, más que preocuparnos, ocuparnos para hacer frente a las enfermedades que suelen ser recurrentes en nuestro medio. Estamos hablando de enfermedades como el dengue, como las manifestaciones del dengue, el zika, el chikungunya, estamos hablando del paludismo, estamos hablando de otras enfermedades. Hoy con el doctor Kenneth Rodríguez. Antes de irnos a la pausa, él dice, San Pedro Sula, vea usted, el alcalde de San Pedro Sula, el ingeniero Roberto Contreras, salieron las cuadrillas a hacer su trabajo de prevención, de control de vectores, etcétera, y encontraron que 4 de cada 10 viviendas de San Pedro Sula, de toda la zona metropolitana de San Pedro Sula, tienen positividad de casos. Usted dirá, eso es San Pedro, aquí en Tegucigalpa. Vea este mapa que le voy a mostrar. Este mapa es de octubre del año pasado. Es de octubre del año pasado, pero quiero que lo vea para que usted se dé cuenta los lugares donde se suelen encontrar casos de dengue en Honduras. Si usted está viendo este programa y usted es de alguna de esas regiones, ponga las barbas en remojo. ¿Qué estamos viendo, Ken? Bueno, eso es sumamente importante, a pesar de que es un mapa que usted ha mencionado, es de octubre del año pasado. Aquí no es tanto decir dónde se suele encontrar el dengue, sino que aquí lo que nos representa ese mapa, lo importante de ese mapa, es que el dengue tiene 4 serotipos. El DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. ¿Qué significa esto? Que si a una persona lo pica un zancudo o un mosquito con el serotipo 1, esa persona probablemente vaya a salir bastante bien. Puede ser un dengue leve, un dengue que no se le va a complicar y está bien. Pero esto pone en riesgo a la persona de ser picado por un zancudo que tenga otro serotipo. Mire el caso de Olancho. Según ese mapa, está circulando el DEM 3, el DEM 2 y el DEM 4. ¿Qué significa? 3 de 4 serotipos. El dengue es una enfermedad que no causa inmunidad permanente. Si yo tengo y puede causar inmunidad cruzada, es decir, si a mí me pica un zancudo con DEM 2, que tiene en su organismo el DEM 2, yo voy a desarrollar dengue por el serotipo 2. Por ese dengue, posiblemente yo voy a tener una inmunidad permanente y voy a desarrollar una inmunidad cruzada en relación al dengue de otros serotipos por 6 a 12 meses. Pero después, pasado ese tiempo, yo quedo posiblemente inmunizado para el DEM 2, pero si me pica un zancudo con el DEN 1, DEN 3 o DEN 4, ese dengue a mí se me puede complicar y me puede costar la vida. Eso quiere decir, ese mapa lo que nos está diciendo es dónde está circulando cada serotipo. Por ejemplo, el DEN 4 está en El Paraíso, en Francisco Morazán, en La Paz, en Lempira, no está en La Mosquitia, no está, bueno, de ahí no está en Lempira, en Ocotepeque, pero también existen otros serotipos. Y entonces ya sabemos que nuestro sistema de salud, nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, tenemos expertos que nos están diciendo esa información. Eso es lo valioso de ese mapa y lo preocupante. Honduras es un país donde circulan todos los serotipos de dengue. Y que conste que los mosquitos que lo andan volando, no es que andan con una banderita de roja, una banderita verde, amarilla. No, no. El zancudo, como le llamamos popularmente, el mosquito, el transmisor, lo está picando usted. Puede que usted tenga la suerte que no le infeste de nada, porque no es vector de nada. O sea, no es cierto que todas las picaduras lo van a enfermar, pero hay de usted, si usted ha tenido recientemente
casos de dengue, no ha pasado suficiente tiempo o ha tenido algún tipo de dengue o algún serotipo que le puede generar problemas graves. De ahí la importancia de ni siquiera tener que ver los colores de qué tipo de serotipo. Lo importante es tratar de evitar, dentro de la medida de lo posible, que a usted un mosquito, un vector del dengue, lo pique, lo infeste. A ver, hablábamos de medidas. Que los grupos de la alcaldía de San Pedro Sula hayan encontrado que 4 de cada 10 hogares en San Pedro Sula tenían positividad de casos, es un dato para mí más que alarmante, triste y preocupante, porque estamos hablando de una de las zonas del país donde más incidencia de casos de dengue hemos tenido históricamente. ¿Por qué la gente, a pesar de eso, sigue incurriendo en el error de tener criaderos, de no poder contrarrestar? ¿Será que se han confiado de que las autoridades van a hacer ese trabajo por ellos? ¿Será que hay apatía o es que hemos bajado la guardia en el sistema educativo? ¿Qué puede estar fallando, Kenneth? Bueno, lo más importante es determinar de que no son casos de positividad en los hogares, sino que son positividad larvario, es decir, de donde sale el zancudo. Y entonces, en ese sentido... Pero podrían convertirse en casos de positividad en el hogar, ya con enfermos. Podría ser, sí, pero más que positividad en el hogar son... él hablaba de que, se habla desde el punto de vista epidemiológico, de que es una positividad de larvas en los hogares. Que esto es alarmante, esto es una situación que no se podría permitir epidemiológicamente, porque los estándares dicen que menos 5 o menos del 5% es lo aceptado y 40% es una cosa extraordinariamente alarmante. Y eso ellos lo controlaron, dijeron que habían bajado prácticamente un 20%, que habían tenido un impacto, lo dijo el mismo señor alcalde. Es la acción de prevención estatal, la acción de prevención del municipio actuando. Con la Secretaría de Salud, conjuntamente, que eso es un trabajo mancomunado. Esto no lo podemos tratar de una manera individual, sino que es multisectorial, y también es una situación de carácter individual, en el sentido de que al ver este tipo de programas, la gente tiene que tomar conciencia o debería tomar conciencia. Y aquí tenemos que felicitar al programa, realmente a la compañía, por tomarse el tiempo de poder invertir en este tipo de programas. A ver, Kenneth, San Pedro Sula hizo este trabajo, lo hizo precisamente en una época en la que tenemos que estar alerta porque viene periodo de lluvias, hay acumulación de agua. ¿Cuáles son los meses en los que suelen dispararse los picos de casos de dengue en Honduras? Bueno, la situación es que el dengue, como usted lo ha mencionado acertadamente, esas son el origen del dengue. El calentamiento que estamos teniendo, las altas temperaturas, ya sea provocada por los incendios o por el clima, o por el cambio climático, la época de lluvias y la falta o la ausencia de buenas prácticas de las personas en el manejo del hogar. Por lo tanto, tradicionalmente, la aparición del dengue tiene mucho que ver con la llegada de las lluvias. Para muestra un botón, ayer hubo una tormenta que afectó gran parte de la ciudad capital, pero las temperaturas que tenemos aquí ha sido sumamente alarmante. Lo mismo en San Pedro Sula. Todo esto está incidiendo precisamente en que ciertas regiones sanitarias, como ser el departamento de Cortés, el departamento de Atlántida, el departamento de Colón, el departamento de Comayagua, Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso, sean propicios para este tipo de explosión que hemos tenido de casos de dengue en el país. Es decir, hay que alegrarnos con la llegada de las lluvias, es bueno para las cosechas, es bueno para la vida de la fauna, de la flora, es positivo para que nuestros embalses y nuestras fuentes de agua se nutran nuevamente de este líquido, pero hay que tomar en cuenta que esa agua no solo se queda ahí en los embalses, en los ríos, en las plantitas, en los techos de la casa, sino que esa agua se estanca y esa agua se acumula. Y en esos lugares
ciclo de la vida, ¿no? Los mosquitos es el espacio que necesitan para poderse reproducir. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, ni más ni menos, es interrumpir ese ciclo de vida. Correcto, y el problema es que somos un país de contradicciones. Un país que necesita o tenemos situaciones dramáticas de limitación en cuanto al acceso al agua potable, y tenemos unas grandes cantidades de agua que se desperdician año con año. ¿Desde hace cuánto no vemos lo que pasa con el Chamelecón, el río Chamelecón y el Ulúa, que desbordan, causan inundaciones y definitivamente nos causan otro tipo de problemas? Entonces, por lo tanto, hemos visto el cambio también en el ciclo del mosquito. Ya el mosquito, antes se hablaba de que era un mosquito que se reproducía en agua limpia. Ahora se ha adaptado tanto. En la agua encharcada también. Que en el agua encharcada se producía únicamente el mosquito de malaria, que transmitía la malaria. Ahora no. Ahora en agua encharcada o en agua limpia se reproduce el Aedes aegypti o el Aedes albopictus, que son los dos vectores que pueden transmitir el dengue. Y no solo dengue, estos dos vectores que mencioné, de la especie albopictus y de la especie Aedes aegypti, pueden transmitir Zika y pueden transmitir chikungunya y otras enfermedades. Y es aquí donde el llamado de atención para las personas de que al tener un proceso febril inespecífico, no se quede en casa, no se confíe, no se automedique, sino que visite los establecimientos de salud donde hay personal entrenado para tener un diagnóstico temprano. Vamos a aprovechar que el doctor Kenneth Rodríguez es, como lo ha escuchado usted, médico. Vamos a hablar de qué cosas hacer y qué cosas no hacer, porque en la prevención creo que ya lo hemos hablado, se habla mucho de evitar la acumulación de agua, tapar bien. Vamos a hablar al volver de otras medidas de prevención, pero importantísimo, ¿qué hacer si usted encuentra malestar en alguno de sus parientes, se encuentra usted afectado por una fiebre repentina? ¿Qué hacer y qué no hacer? Porque esas primeras 24, 48 horas, 72 horas pueden ser vitales para hacerle frente a los efectos de la enfermedad o para despedirse de esta tierra. Ya volvemos a Cuestión de Enfoques con el doctor Kenneth Rodríguez, hablando hoy sobre dengue, cómo prevenirlo, cómo afrontarlo, cómo revertir estas cifras que nos indica la OPS que pueden ser un riesgo para nuestro país. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos hablando de dengue, estamos hablando de cómo prevenir esta enfermedad que vuelve y vuelve y vuelve cada año. Y para que usted no solo se la pase haciéndole así o así en la casa, matando zancudos, hay otras medidas mucho más eficientes, mucho más eficaces. De eso vamos a hablar con el doctor Kenneth Rodríguez. A ver, todos nos volvemos especialistas en aplausos en la noche, aplastando. Cuando yo era pequeño, Kenneth, ríanse un poco, si quieren. Nosotros nos habíamos entretenido con mi hermano, compartíamos habitación y cada vez que matábamos un zancudo, aparecía el manchón de sangre ahí, les poníamos la fecha en que se había muerto. O sea, entonces llegó un momento que un día entró nuestro país de que están haciendo, no, que tenemos un cementerio aquí de mosquitos y nos mandaron a lavar la pared, ¿va? Por dejar de estar haciendo tonterías. Pero estamos hablando de lugares acá donde es prácticamente un martirio avanzar. Uno se va apartando los zancudos y uno se da cuenta que es agua encharcada, hay lugares, hay mucho solar baldío, hay una obligación en las ordenanzas municipales de mantener chapeados los solares, porque mientras estén chapeados menos se acumula agua, también se absorbe mejor el agua, no se queda ahí posada en las hojas de las plantas, etcétera, porque ¿cuánto se necesita para que una larva se reproduzca? ¿Una gotita o se necesita una gran cantidad de agua? No, Miguel lo ha dicho muy bien en cuanto a esa forma coloquial de decir cómo se matan los zancudos. De hecho, aquí hubo un momento que un ministro de salud
nos enseñó cómo se mataban los zancudos. Exacto, me acuerdo bien. Incluso la gente se rió por la manera coloquial en que él expresó cómo se mataban los zancudos. El zancudo se mata así, se mata así, es se correcto, mata así. O sea, es me acuerdo correcto. bien. Pero esa es una manera de hacerlo, correcto. Ahora hemos evolucionado, ya no usamos tal vez las palmas de las manos, usamos las raquetas, las famosas raquetas que venden en la calle. Estos hombres Entonces, en la calle. Sí. Lo estamos usando, en las noches vemos a nuestras esposas posiblemente, a nuestros hijos, ya con la raqueta. Bueno, las acciones... Permítame, Kenneth, me decía algo en producción. ¿Qué me decías, Nelson? Se escuchan los chasquidos en las casas. Sí, correcto. Exactamente. Correcto. Incluso creo que esas, bueno, voy a hacer una situación del origen. Esas raquetas creo que son de origen chino, igual que las famosas lámparas elimina insectos. Esas azules. Que incluso los primeros que tuvieron aquí fueron los restaurantes chinos. Exactamente. Entonces, pero bueno, miremos la situación. Cualquier cosa que evite que un mosquito ande ahí volando es bueno. Es bueno. ¿Qué acciones tenemos que hacer? Ya sabemos cómo se previene, qué es lo que hay que hacer y únicamente lo que es seguir las normas estándares que nos han dictado la OPS y nos dice que los criaderos de zancudos, aproximadamente un 80%, están en nuestros hogares o alrededor de nuestros hogares. Tenemos que tener conciencia, porque si yo limpio mi casa, el vecino no, definitivamente va a hacer nulo mi acción en la casa. O sea que aquí la organización comunitaria es importante, el patronato, la junta de agua. ¿Por qué el patronato? Porque el patronato puede juntar a los vecinos, platicar, conversar de lo importante de coadyuvar al trabajo municipal. Y las juntas de agua, porque las juntas de agua son las que precisamente recolectan agua, mantienen el agua en estanques, en tanques, y son las que tienen que estar viendo que se utilice bien el agua en las pilas. E insistir en la importancia de tapar los lugares donde se guarde el agua, donde se almacena el agua, y obviamente la búsqueda, el chapeo de los solares, la limpieza de los patios, y no estar esperando a que venga un funcionario de salud, un funcionario de la alcaldía para hacer lo que tiene que hacer usted en su casa. Siempre lo he dicho. Esta situación, específicamente con el dengue, la responsabilidad es compartida. 50% es responsabilidad de la población y 50% es responsabilidad del sistema sanitario. En este caso, que se coadyuve con otros actores. El ejemplo clásico fue el de San Pedro Sula, donde la alcaldía tuvo que tomar decisiones junto con la Secretaría de Salud y junto con otras instituciones para hacer este tipo de intervenciones. Otra de las situaciones o las acciones que se proponen es evitar que los zancudos nos piquen, pero alguien va a decir, ¿cómo vamos a evitar eso? Bueno, volvamos a los años 60, donde dormíamos con mosquiteros, donde al niño, al recién nacido, se le cubría su cuna, se le cubría su Moisés, como se llamaba antes, algo para poner al recién nacido, y se cubría con un mosquitero. Doctor, ¿usted recomienda que atacar por todos los flancos, es decir, la limpieza de las pilas, la untadita? Famosa, y fue una situación nacional que se ha trascendido. Eso es sumamente... ¿Podemos recordar cómo es lo de la untadita? La untadita es una mezcla entre ACE, detergente. Es que nos quedamos con esa marca. Detergente en polvo con Clorox, hacer una pasta y después aplicarla alrededor de las paredes de la pila, de la base de la pila, dejarla por un determinado periodo de tiempo, después cepillarla, limpiarla, lavarla y dejar esa pila limpia con esa... Hay que esperar ese periodo de tiempo, para que 10-15 minutos, para que se impregnen las paredes. Y eso ha servido como un ahuyentador, digamos, del zancudo que va a depositar los huevos en estas paredes, en estas pilas. Entonces, que eclosionan mucho tiempo después, con la llegada de la lluvia, con la llenada de las pilas en este caso. Y entonces, eso fue muy efectivo en nuestro país. La batización ya se interrumpió. La abatización no se ha interrumpido. Lo que pasa es que el término de abatización viene del componente químico que se usaba, que era el abate, que era una situación que destruía un antilarvario.
Pero el zancudo llegó a tener tanta resistencia que mutó y logró la resistencia y ya el abate no le hacía nada. Entonces el país tuvo que cambiar por otro antilarvario que es el BTI. Entonces ahora ya no se puede hablar de abatización porque no se está usando. Pero nos quedamos con ese término. Nos quedamos con el término como tal, pero lo que se está utilizando es BTI, que es otro antilarvario sumamente efectivo, casi con las mismas características de aplicación que tenía el abate. BTización. Podría. ¿Cómo se le llama a ese proceso en que se evita que la larva prolifere con sustancias? No, es prácticamente control larvario. Control larvario. Es un control larvario, que es otra de las acciones que se recomienda, aparte de la protección que hablaba tanto de los menores de edad, menores de 5 años, de los adultos mayores. ¿Por qué menores de edad y por qué adultos mayores? Porque son las personas aparentemente más frágiles, que necesitan cuidado. Obviamente una persona de 60 años en este momento no es la persona de 60 años hace 20, 40 años. Antes una persona de 60 años prácticamente era un anciano que estaba recluido. Ahora las personas de 60 años son sumamente productivas. Entonces, todos esos cambios sociales hay que entenderlos y comprenderlos. Entonces, cuando yo digo que hay que cuidar los extremos de la vida, es los niños menores de 5 años y los adultos mayores, pero adultos mayores que son dependientes, más frágiles, que son frágiles. Ponerles mosquitero, que usen camisas manga larga. Alguien dirá, pero ¿cómo vamos a usar camisa manga larga en esta temporada de mucho calor? Claro, pero hay colores que se pueden usar, algún tipo de color blanco, que sean claros. Ese tipo de medidas que están en nuestras manos son parte de las acciones que podemos hacer. Repelentes naturales, yo me acuerdo que antes se hablaba mucho, antes de que aparecieran estas espirales que tienen un nombre comercial que no voy a repetir, se encendía estiércol de vaca para ahuyentar también a los mosquitos. Había una serie de medidas, aplicar ciertas lociones que ahuyentaban, por ejemplo, pimienta gorda. Hay una serie de elementos que repelen al mosquito también para no necesariamente estarse impregnando de sustancias químicas. Bueno, realmente considero que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos fueron personas sumamente sabias, porque ellos con cosas prácticas, usted lo dijo ahorita, hay que colocar de repente un limón con clavos de olor, mucha gente lo hace precisamente para repeler los zancudos. Y funciona. Y funciona. Y bueno, y ahora nuestra generación y las nuevas generaciones que tenemos tanto acceso a la información a través de Internet, ahí hay un sinnúmero de medidas que podrían ser efectivas. Habría que valorar su uso para no estarse impregnando de repelentes. Pero bueno, eso sería una de las acciones. La otra acción, básicamente, que se necesita es preparar el sistema de salud nuestro. O sea, prepararlo en el sentido de que cuando llegue la demanda de personas que están con la situación de dengue, estén preparadas para un diagnóstico oportuno, que tengan los mecanismos laboratoriales, el apoyo laboratorial, precisamente para determinar qué tipo de serotipo está afectando a X o Y paciente. Y eso nos sirve como un soporte para la vigilancia epidemiológica en el país, como una fuente de datos, para no repetir los mismos errores del pasado. Y así darle a la población un manejo clínico oportuno. En este momento, nuestro sistema de salud está preparado desde el punto de vista de conocimiento. El dengue no es una enfermedad que es desconocida en el país. Pero usted necesita conocer algunos síntomas y, como se lo dijimos en el segmento anterior, vamos a hablar de esos síntomas en el próximo apartado de Cuestión de Enfoques. Porque, ¿qué hacer? ¿Cómo reconocer? ¿Cómo distinguirlo de otros procesos febriles? De eso vamos a hablar con el doctor Kenneth Rodríguez. Él es especialista en epidemiología, está acá en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Ya volvemos.
Este es el último segmento ya. al que vamos. ¿Cuánto nos queda? 9, 10, ¿verdad? 10 minutos. 10 El minutos. último. Sí, hablemos de fiebre. Entramos en el segmento final de Cuestión de Enfoques. Estamos con el doctor Kenneth Rodríguez hablando sobre dengue, sobre esta epidemia que amenaza a nuestro país, de la cual la Organización Panamericana de la Salud ha lanzado señales de alerta. Tal y como van los números, se podrían triplicar los casos de dengue en la región. Lo grave de esto es que el dengue mal atendido, un dengue que se complica, puede llevarnos a la sepultura, puede acabar con la vida del ser humano. Doctor Kenneth Rodríguez, este tipo de virus produce fiebres. Claro. Pero es importantísimo no tomárselo a la ligera. No, efectivamente. Hay que recordar que los síntomas que presenta la infección por dengue, hay que recordar que es una infección viral, febril, son síntomas muy generales, como decir fiebre, malestar general, y estas pueden aparecer en varias otras enfermedades. Entonces se puede confundir. Básicamente, como lo dije anteriormente, el diagnóstico diferencial va a estar entre Zika, chikungunya, malaria, porque son enfermedades febriles que causan molestias, dolores generalizados, pero hay que recordar que el expertismo y el apoyo laboratorial de nuestro sistema de salud, en el sentido del personal sanitario, va a determinar esa diferencia de qué enfermedad está afectando a la persona. Hay unos síntomas bastante clásicos para lo que es el dengue, como ser fiebre, dolores retrooculares, o sea, atrás de los ojos duelen, Arden, especialmente duelen, molestan. cuando uno parpadea, el ojo duele, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores articulares. Cuando hay una complicación bastante severa del dengue, vamos a tener náuseas, vómitos y en casos extremos sangrados posiblemente por las encías, sangrados posiblemente de nariz, por el conducto lacrimal vamos a tener sangrados o por otro tipo o un sangrado interno. Esto nos va a caracterizar básicamente lo que es un dengue grave. Estos son en casos extremos y que la población tiene que saber que para el dengue no existe, en este momento, hasta el momento, no existe un medicamento específico, porque lo que se maneja o se ataca... Es una combinación. Lo que se ataca son los síntomas, o sea, para fiebre, para dolor articular. Pero aquí hay algo muy importante que la población debe saber. El dengue sin signos de alarma, que es lo que antes se llamaba dengue clásico, así se denominaba, es el mismo que ese dengue se puede transformar en dengue con signos de alarma o dengue grave. No hay dos dengues. ¿Es el mismo dengue? Es el mismo dengue que ha evolucionado en el paso de lo que es el desarrollo natural de la enfermedad. Si nos descuidamos, puede transformarse en dengue grave y como dije, puede caracterizarse, aparte de fiebre, dolor retroocular, dolor articular, dolor de estómago, vómitos, náuseas, sangrado. Eso puede complicar a la persona y la puede llevar a la muerte. ¿Cuáles son esos descuidos en los que no se debe caer? Número 1, no automedicarse. Dije que no existe un medicamento específico para el dengue. Lo que se usa es tratar los síntomas. En este caso, fiebre. Si es fiebre, se maneja con acetaminofén. Pero la gente generalmente se automedica o alguien llega y dice, yo usé o utilicé X o Y medicamento. En este caso, no debería hacer uso de la aspirina ni del ibuprofeno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos son antiagregantes plaquetarios y pueden eventualmente Acentuar la hemorragia. el sangrado. Entonces pueden acelerar
el sangrado en la persona. Entonces, por lo tanto, lo más importante aquí, lo más importante, y usted lo dijo en un segmento anterior, es no perder tiempo. Esas 24, esas 48 o 72 horas son vitales para que una persona con dengue no vaya a poder tener un cuadro bastante agudo, o sea, crítico, y que pueda complicarse. ¿Qué van a hacer nuestros centros de salud para descartar síntomas, para descartar el tipo de dengue del que podría tratarse? Bueno, hay que recordar de que hay pruebas laboratoriales, ¿verdad?, que se pueden tomar al paciente, especialmente para determinar si es dengue o si es otro tipo de enfermedad febril. ¿Se determinan los serotipos que y hay también se determinan los serotipos. Esto nos sirve, obviamente, para la vigilancia epidemiológica que el país o los países llevan para poder saber o caracterizar la epidemia, cuál es el serotipo que está prevaleciendo en el país. Puede ser el 1, el 2, el 3. La primera epidemia, la primera que tuvimos en el 1978, el serotipo predominante era el DEN1. Ya a esta altura, según el mapa que vimos de octubre, en ese mapa, en esos casos específicos, predominaba el DEN3, según, si no mal recuerdo y no haber visto mal la placa. Entonces, en ese sentido, la población tiene que tener la plena seguridad de que si acude a algún establecimiento de salud va a tener una atención debida. Ahí está el mapa. Entonces, ahí vemos, según lo que nos dice la tabla aquí a mano izquierda, Wow, el 3 y el 4 son mayoría. Eran mayoría en ese momento, por decir algo. Alguien dice, pero solo eran 18, perdón, solo eran 261, algo así, ¿no? 261 y 200, pues poquito, sí, es poquito en ese momento. Pero a esta altura las mismas autoridades sanitarias han reconocido que de enero a la fecha, a marzo, hay aproximadamente 7,000 casos confirmados o reportados de dengue en el país, de los cuales han muerto 5 o 6 personas, muertos ya confirmados, y hay aproximadamente 9 casos en estudio por los comités de mortalidad, en estudio de confirmación, si fueron dengue o no. Y como yo lo dije al inicio del programa, no es ético, no es moral, y creo que en pleno siglo XXI nadie debería morir por la picada de un zancudo, porque esto trae luto, trae dolor, y no es ético, pues, no es moral que sigamos nosotros luchando con una enfermedad que ya lleva más de 40 años en nuestro país y que tiene sus orígenes antes de Cristo, y que después en las Américas, el primer caso o la primera gran epidemia en las Américas fue, parece mentira, fue en Filadelfia, allá por 1780. Y es una zona que actualmente es una zona fría, pero como lo hablábamos en nuestra cámara, es una zona de origen pantanoso. Doctor, nos queda un minuto para terminar el programa. Ha sido una conversación muy amena. Creo que la población se ha enterado que no hay que tomarse a la ligera esta advertencia, que hay que poner manos a la obra en su barrio, en su colonia, en su municipio, en su pueblo, en su aldea. Abóquese con los vecinos, organícense, buscan a los promotores de salud de su centro de salud más cercano para que sea una acción más eficiente, acompáñese de las autoridades edilicias, de las autoridades municipales, acérquese a las regiones sanitarias, acérquese a sus autoridades para que prevengamos, como sabemos hacerlo bien los hondureños, cuando nos organizamos, cuando trabajamos en equipo. Kenneth, un minuto para mensaje final a la audiencia. Mensaje final sería que con el dengue, al igual que con todas las enfermedades que hay en nuestro país, lo más importante y lo más efectivo es la prevención. Tenemos que aprender a prevenir el dengue. Tenemos que sacar las mejores lecciones que nos dio la pandemia de COVID,
a nivel mundial y a nivel nacional, pues la epidemia de COVID que tuvimos, que fue muy fuerte. Tenemos que sacar lecciones de eso, de cómo nosotros podemos prevenir, sin llegar a una situación de alarma, de impotencia, donde todos y cada uno de nosotros coadyuvemos los esfuerzos de aquel niño que está jugando con agua sucia o está en un ambiente que está infestado de mosquitos. Eso hay que proteger la niñez, hay que proteger a nuestros adultos mayores y tenemos que protegernos nosotros porque no somos personas que estamos inmunes a poder padecer de la enfermedad de dengue. Y obviamente si nosotros aprendemos a organizarnos la acción comunitaria, vamos a tener buenos resultados. De lo contrario, creo que vamos a seguir repitiendo y patinando sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo, así como sucede con las emergencias nacionales de octubre. Ya sabemos que septiembre, octubre y noviembre hay inundaciones y siempre es la misma historia de hace más de 50 años. Bueno, hay que romper ese ciclo, así como lo invito a usted a romper el ciclo del mosquito. Gracias, doctor Gener Rodríguez. Lo invito, saque los mosquiteros, empiece a limpiar su patio, empiece a tapar sus pilas, organícese con sus vecinos, deje la modorra, porque si no, el dengue se lo lleva. Y recuerde, ¿cómo se mata el mosquito? El mosquito se mata así. Bueno, tenga feliz día, que tenga buena jornada. Le deseamos desde ICN una nueva conciencia. Tenga buen día.